Bienvenido estudiante relleno a esta nueva clase invertida del curso que prefieres, el curso de matemática. Hoy con el tema traslación y reflexión, dirigido para alumnos del quinto grado de educación primaria. Vamos allá. Traslación. La traslación es un movimiento en el plano mediante el cual cada punto de la figura se desplaza a otro punto siguiendo una trayectoria determinada. Pero, ¿cómo se traslada exactamente una figura en el plano cartesiano? Bueno, veamos la siguiente figura. Esta figura deseo trasladarla del punto 1 al punto 2. En este caso, la figura 1, quiero pasarla exactamente a donde se encuentra la figura 2. Pero para hacer eso, necesito ciertas herramientas. Por ejemplo, necesito la traslación. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, lo primero que voy a hacer, y me doy cuenta, es que trasladar significa simplemente mover la figura. Mover la figura, pero sin tocar el tamaño ni el sentido de dicha figura. En este caso vamos a hacer dos movimientos. El primer movimiento es horizontal, a la derecha. Entonces simplemente vamos a moverlo. Empezamos contando 7 cuadraditos hacia la derecha. Empezamos, decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y luego vamos a tener en este caso la figura ahí. Pero luego vamos a tener que subirlo hacia arriba 8 cuadraditos. Empezamos. Decimos lo siguiente. Empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si te das cuenta, la figura en ningún momento ha aumentado de tamaño. Simplemente se ha trasladado. Se ha movido, así como cuando arrastramos una imagen, una figura con el mouse de la computadora, de la misma manera, se traslada, mas no cambia en este caso ni tampoco gira, simplemente la hemos trasladado. Pero profesor, ¿será posible en este caso pasar obviamente de la figura 1 a la figura 2 sin estar usando en este caso este movimiento, sin necesidad de todo este gráfico? Claro, siempre y cuando me den los puntos de la primera figura. Por ejemplo, si me dan los puntos de la primera figura, que en este caso sería el punto A es 5,2, el punto B es 2,3, el punto C es 2,6 y el punto D en este caso es 4,5. Entonces, para hacer ese movimiento, tengo que saber que tengo que avanzar 7 a la derecha. Pero 7 a la derecha significa que tengo que aumentar, porque va a la derecha, aumentar 7 unidades. ¿A quién? A las abscisas, o sea, solamente a la primera componente. Por ejemplo, al 5 le tengo que sumar 7, porque el 5 se mueve en horizontal. Entonces al 5 le sumo 7. Profesor, pero arriba también hay que sumarle 8 hacia arriba. Eso se lo sumo al 2, porque el 2 se maneja en vertical. 2 más 8. ¿Qué nos daría? Nos estaría dando en este caso 12,10. Ahí está. Entonces, ese punto es de la nueva figura, 12,10. Y sí, aquí está. Y nos damos cuenta que coincide 12,10. Y de la misma manera, los siguientes, 2,7 y 3,8, aumentando 7 horizontal y 8 vertical. Ya nos estaría dando 9,11. Ahí está. Coincide también. De la misma manera para la siguiente figura, 2 más 7 y 6 más 8. Nos daría 9,14. Para el otro también, 4 más 7 y 5 más 8. De igual manera sería 11,13. En este caso, el nuevo punto D. Ahí está. ¿Te das cuenta? De esta manera también, sin graficar, pero siempre y cuando me den obviamente los puntos de la primera figura, puedo llegar a la siguiente figura. Ahí está, traslación. ¿Podemos hacerlo, profesor, sin utilizar puntos? Claro que sí, siempre y cuando me tienen que decir cómo lo tengo que trasladar. Por ejemplo, fíjate estas líneas, estas flechas. Me están diciendo que la misma figura la tengo que mover 5 a la derecha y 3 hacia arriba. Ok, profesor, pero no hay puntos. ¿Qué hacemos? Bueno, toma un punto que tú quieras, un punto referencial. Imagínate este punto que voy a tomar. Tomo este punto y digo, tengo que avanzar 5 a la derecha. Empiezo 1,
2, 3, 4, 5 y 3 arriba. 1, 2, 3. Me quedé aquí, en este punto. Este punto viene a ser el que yo tomé hace ratito. Y a partir de él tengo que volver a dibujar la misma figura, exactamente igual, porque no cambia ni tamaño, ni en este caso, ni de sentido, o sea que no gira. Tal y como está desde este punto, vendría a ser el anterior que yo marqué. Y a partir de acá dibujo la misma figura. Empecemos, ahí va la dibujo, ahí va. Ahí está, muy bien. ¿Te das cuenta? Acá voy a hacer un duplicado. Justamente como tomé este punto como referencia, ahora llegué a este, aquí empiezo a dibujar la misma figura. Acabo de trasladarlo siguiendo el orden que me están indicando. Recuerda que hacia la derecha y hacia la izquierda es horizontal y arriba abajo es vertical, no te olvides. Ahora veamos una reflexión. La reflexión es una transformación geométrica, en este caso, que se va a generar gracias a una línea, o también llamado eje. Ese eje se va a llamar, ¿no?, el eje de simetría. La figura que nos va a resultar va a mantener su tamaño, pero se representa como si estuviera reflejado en un espejo, ¿ok? Como un espejo, así como cuando uno enseña algo en un espejo, de la misma manera. Veamos. Tengo esta figura, este se parece a un barquito. Tengo el eje de simetría. Esta línea es como si fuera el espejo. Ahora voy a dibujar la misma figura, pero como si estuviera mirando hacia un espejo, respetando las mismas distancias. Por ejemplo, desde este punto A hay 4 cuadraditos hacia el eje de simetría. Lo mismo para el otro lado. Hay 4 cuadraditos hacia el otro lado. Ojo que este es A y este es A', ¿no? Entonces, a partir de ahí empiezo a dibujar la misma figura. No cambia de tamaño, pero en diferente, obviamente, es como si estuviera reflejada en un espejo. Ahí está. No te olvides que conserva su mismo tamaño. Veamos un ejemplo para verlo mejor. Camila dice que hizo la mitad solamente de esos diseños. Vamos a completar la imagen, ¿no?, simétrica. Obviamente, la línea roja es el eje de simetría. Aquí, de color verde, ha querido hacer un pequeño castillo. Entonces solamente tenemos que completar y respetar, obviamente, el eje de simetría, que actúa como un reflejo. Empezamos y lo dibujamos tal y como debe ser, así de sencillo. De la misma manera, esta figura que está aquí, respetamos el eje de simetría, su reflejo, y ahí está. Ese sería el dibujo que ha hecho y que le hemos ayudado a nuestra amiga Camilita. Muy bien, sencillo y fácil. Gracias por tu atención. En clase haremos muchos más ejercicios. Gracias.